Tuyo el poder.
Buenos días, damos gracias a Dios por este tiempo que podemos pausar, descansar también y poder adorar a Dios con las alabanzas desde nuestros hogares, desde la comodidad donde estamos. Continuamos en este domingo compartiendo el mensaje transformador del Evangelio, y les invito a orar, a invitar la presencia de Dios en sus vidas, en sus hogares. Señor, gracias por este momento, gracias por tus cuidados, tu bendición, tu protección, tu amor en nuestras vidas. Somos personas que inmerecidamente, Señor, somos bendecidos por ti, por tu gracia, porque nos amas con un amor eterno, como dice tu palabra. Gracias por ese amor eterno que toca nuestras vidas, incluso cuando no somos conscientes de esto. Gracias, Señor. Bendice esta mañana, bendícenos, oh Dios, en este tiempo de adoración a tu nombre. Amén. Buenos días, gente preciosa, feliz y agradecida a Dios por este nuevo día de vida que nos regala, por conectarnos, por este encuentro que provocamos, pero que realmente es el Espíritu Santo de Dios que nos convoca, que nos atrae como comunidad de fe, pero también como comunidad de hermanos y hermanas, de amigos, de amigas, poder adorar a Dios y darnos un tiempo para reflexionar juntos y escuchar el consejo de Dios, sobre todo en estos tiempos en que lo hacemos de esta forma y que, como vengo diciendo, es tiempo de nutrir nuestro espíritu y nuestra fe y nuestra vida emocional. Y bueno, hoy continuamos con la carta pastoral a los romanos, ¿verdad? Empezamos el domingo pasado y esta carta que en los primeros 11 capítulos es la base doctrinal de nuestra fe cristiana, y entonces del capítulo 12
empieza la parte práctica, porque la vida cristiana es un estilo de vida, es una práctica diaria, es un vivir, es la cotidianeidad. No se limita o se refiere a los días domingos de encuentro, de adoración. El domingo es el día de la celebración, ¿verdad? De la liturgia, del servicio de adoración, como solemos llamarle. Pero la vida cristiana es una vida de la cotidianeidad, como suelo decir yo. Y bueno, en los primeros versos del capítulo 12 de esta carta a los romanos se nos dice: no se conformen, transfórmense. Y para hacerlo individual, los primeros versículos dice: no te conformes, transfórmate. Y podemos encontrar aquí también que esa transformación, ¿verdad? Esa transformación a que la palabra nos menciona y que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos invita a pensar y a trabajar y a ser conscientes y a buscar esa transformación. Nos dice aquí que el primer aspecto de una mente renovada, porque la transformación, decíamos el domingo pasado, ¿verdad?, empieza por renovar nuestra mente, por renovar nuestra forma de pensar. Bueno, la primera característica o el primer aspecto de una mente renovada, transformada, que menciona Pablo aquí en Romanos, es la humildad. Sí, así como lo escuchas, la humildad. La humildad que tiene que ver con cómo nos vemos nosotros mismos, cómo nos consideramos delante de Dios. Cuando estamos delante de Dios, cómo nos presentamos ante Dios. Y entonces yo te invito esta mañana a leer el capítulo 12 de Romanos, los versículos del 3 al 8. Del 3 al 8. Que es la parte de la carta que vamos a reflexionar esta mañana. Y dice así: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, siendo muchas, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros, de manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Dios, en esta mañana, gracias por tu palabra que nos ha sido dada, que la hemos recibido, que la hemos escuchado. Te pedimos que tú guíes este tiempo de proclamación en Cristo Jesús. Amén. Digo pues, por la gracia que me ha sido dada, a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga mayor concepto del que debe tener. La humildad es el resultado de ser transformados, de ser transformadas, de estar en ese proceso de cambio, ¿verdad? De renovación. Pablo nos dice que pensemos de nosotros mismos, que pensemos de nosotros mismos de una manera tal, con un juicio sano, que no pensemos de nosotros más de lo que deberíamos pensar. Si hay algo que este virus o esta pandemia nos está enseñando, es lo frágiles que somos, lo vulnerables que somos, ¿verdad?
un ser tan pequeñito, casi invisible, nos tiene amenazado, nos tiene preocupado, nos tiene en alerta, moviendo a los gobernantes del mundo para buscar formas más seguras de poder cuidar a la población mundial y que podamos estar sanos y que podamos regresar a convivir de una manera segura y sana. Esta pandemia nos quiere enseñar entonces y nos quiere recordar acerca de esa fragilidad, de esa vulnerabilidad. Y nos ha recordado entonces también que el dinero, que los títulos, que la posición social, económica, no es garantía de nada. No es garantía de nada. Realmente nada nos da seguridad en los términos que muchas veces los seres humanos o esta sociedad o los valores o principios del mundo nos ha hecho creer. El apóstol Pablo nos dice que ser humilde es reconocer nuestra necesidad de Dios. Es reconocer que necesitamos de Dios para poder vivir la vida plena, abundante, en abundancia, que Dios ha planeado desde el principio, ¿verdad? La verdadera humildad entonces significa ver a Dios como la fuente y el dador de la vida y el dador de todo lo que tenemos. Yo siempre le digo a la congregación que todo lo que somos y todo lo que tenemos viene de Dios. Es Dios que por su gracia, por su amor, claro que necesitamos hacer el esfuerzo, claro que necesitamos trabajar, claro que necesitamos vivir una vida disciplinada, que necesitamos desarrollar buenos hábitos saludables. Claro que necesitamos disponernos nosotros y hacer todo lo que nos toca de manera responsable para vivir la vida. Esta vida que siempre digo yo es un regalo de Dios. Pero lo cierto es que en todo esto hay que reconocer entonces que Dios es el dador absolutamente de todo, el sustentador de todo. Vernos a nosotros mismos como falibles y necesitados en su presencia, para que confiemos totalmente en Él y no en nosotros mismos, para que Él reciba la gloria. Pablo termina el capítulo 11 con una doxología, la gran doxología. Dice, la doxología es una alabanza, ¿verdad? Y el capítulo 11 termina, que es la base doctrinal de la fe cristiana, termina diciendo esto, Pablo: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Para desarrollar la verdadera humildad, tenga siempre presente la gracia de Dios. Como dijo el pastor Oscar hace un momento, somos inmerecedores. No merecemos el amor de Dios, el favor de Dios, la gracia de Dios. Así que, hermano y hermana, amigo que nos escuchas, no hay que creerse superior y que todo viene de Dios, la fuente y el sustentador de todo. Cuando nos creemos superiores a otros, no pensamos con buen juicio. Eso es lo que ocurre. Estamos negando que Dios es el Dios sustentador, que Dios nos ha regalado la vida y que Dios nos ha regalado los dones, los talentos, las capacidades que tenemos y que debemos usar para su gloria y para su honra. Porque estamos aquí para eso, para compartir, para contar las maravillas que Dios hace en nuestras vidas, para ser instrumentos, tú y yo, de su gloria,
La gloria de Dios debería ser nuestro objetivo principal. No nuestra gloria, sino la gloria de Dios. Entonces, si dije que la humildad es el resultado de ser transformados, también quiero decirte esta mañana que la humildad es parte del cuerpo de Cristo. Nos lleva al cuerpo de Cristo, porque de la manera, sigue diciendo Pablo, que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Contrario al mundo individualista, contrario a lo que la sociedad a veces nos invita a pensar, ¿verdad? Y actuar. Si yo estoy bien, no soy responsable de lo que le pase al otro. Mi familia y yo estamos bien, no importa lo que le pase al otro. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu, nos presenta esta imagen que marcaría al cristianismo entero. Y es una de las imágenes que me apasiona acerca de la iglesia. Esta imagen, ¿verdad?, del cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y como siempre pregunto, y seguro que estaríamos aquí, y aquí hay una familia preciosa que está con nosotros. Cuando yo pregunto quién es la iglesia, ¿qué suelen contestar ustedes? Fuerte. Nosotros somos la iglesia. Tú y yo somos la iglesia. Ahora el edificio está parcialmente cerrado, pero la iglesia sigue viva, la iglesia sigue caminando, la iglesia sigue sirviendo, la iglesia sigue transformándose, la iglesia sigue pensando, reflexionando, aprendiendo, reaprendiendo, desaprendiendo. Y cada parte del cuerpo es fundamental para el buen funcionamiento del conjunto. Cada parte es fundamental para que el conjunto, es decir, el cuerpo, funcione bien. Porque no se trata solo de, oh, qué bueno, somos el cuerpo de Cristo, sino el hecho de que cada parte, reconocer que cada parte es fundamental para que entonces todo el cuerpo funcione de manera armoniosa, efectiva, de una manera buena, saludable. Y solo puede funcionar a plena capacidad cuando todas las partes están allí y haciendo lo que se supone que deben hacer. Todos tenemos diferentes funciones en el cuerpo y tenemos dones que difieren, que son diferentes, que son diversos. Porque son los dones, los regalos que Dios nos ha dado. Son los talentos, son esas capacidades que nos hacen únicos y únicas. Y que debemos ejercer estos dones. Entonces mi pregunta para ti, para mí, es especialmente para la iglesia, para la congregación. Comunidad de gracia. ¿Cuál es, y para ti de manera personal, cuál es el don o los dones, el talento o los talentos que Dios te ha dado? ¿Y cómo los estás usando para glorificar el nombre de Dios? ¿Y cómo los estás usando en el ser el cuerpo de Cristo, tú y yo? ¿Cómo estás usando para que el cuerpo pueda seguir funcionando de manera total, plena? Todo el conjunto de manera armoniosa. Hay una responsabilidad también. ¿Cómo estás usando los dones que Dios te ha dado en este tiempo de pandemia? Usándolos como parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia. En otras palabras, ¿de qué forma a través de la iglesia, siendo el cuerpo de Cristo tú y yo, estás ejerciendo, brindando, dando o poniendo en actividad como ofrenda los dones
que Dios te ha dado. La iglesia como el cuerpo de Cristo significa que Dios no nos ha llamado a ser cristianos de forma aislada. Los metodistas unidos entendemos bien. No hay cristiano solitario, es algo que también suelo decir siempre. No existe el cristiano solitario. Nosotros pertenecemos al cuerpo de Cristo, a ese cuerpo que ha entendido que no podemos ser cristianos de forma aislada, sino en relación los unos con los otros, en esa conexión. Las neurociencias han descubierto a esas alturas que el vínculo humano es indispensable, irreemplazable y necesario para la salud y el bienestar de nosotros. Bueno, aquí está contenida esa verdad, que nosotros necesitamos estar conectados, vinculados como cuerpo de Cristo y poniendo en ejercicio los talentos, los dones que hemos recibido de Dios. Este cuerpo, la iglesia, tú y yo, estamos formados por diferentes miembros, cada uno con diferentes funciones interdependientes. ¿Para qué? Para el bienestar del cuerpo. A un organismo no le va bien cuando sus miembros no están conectados entre sí. Mis dedos solo funcionan, ¿vieron qué hermosos? Mis dedos solo funcionan cuando están conectados a la mano. Y cuando mi mano, para que mi mano funcione bien, es cuando está conectada a mi brazo. Y mi brazo a mi hombro. Y mi hombro a mi cabeza. Y la cabeza del cuerpo de Cristo o de la iglesia es Cristo. Y por supuesto que me encanta pensar que esta cabeza está conectada a mi corazón. Pero la cabeza, cuando está conectada vitalmente al cuerpo, a mi cuerpo, para que funcione bien mis dedos, tienen que estar conectados vitalmente a mi cerebro, a mi cabeza. Y Cristo es la cabeza de la iglesia, de nosotros como cuerpo suyo. El principio del cuerpo entonces significa que debemos desarrollar relaciones con los otros miembros del cuerpo. ¿Con qué propósito? Con el propósito de crecer mutuamente en Cristo, con el propósito de fortalecer nuestra fe, con el propósito de impactar con nuestro servicio en el mundo. Necesitamos trabajar juntos, mutuamente. Ayer los varones de la iglesia, un grupo de varones, hizo un trabajo excepcional. Si no, muchos árboles en un tiempo más con el invierno que viene acá, que es fuerte, nuestro edificio estaba en peligro de que se nos cayeran allí y echar a perder el techo y el edificio. Hubo un pequeño ejército de varones esforzados. Gracias, porque trajeron lo mejor de ustedes. Juntamente con ese talento precioso que tienen muchos inmigrantes en este país. Pero también su esfuerzo, su amor, porque solo el amor de Dios nos puede mover, y el compromiso con Dios y el compromiso de ser un cuerpo, de ser parte de esta iglesia, de esta congregación. Amor y compromiso juntos para venir y regalar todo un día de trabajo y poner las herramientas y venir, no solo venir con sus familias, venir con sus niños y con sus niñas, algunos de ellos. La iglesia, el edificio está parcialmente cerrado, mis amados y amadas. Pero seguimos trabajando y te necesitamos. Necesitamos de ti, de tu esfuerzo, de tu presencia, de tu contribución, de tu amor, de tu compromiso. Hay mucho trabajo que hacer aquí en la casa de Dios. Gracias, hermanos preciosos, por ese trabajo que hicieron para mejorar, para cuidar la casa de Dios, esta casa que nos cobija y nos permite desde aquí seguir sirviendo al mundo.
tendemos a ser individualistas. Admiramos a las personas fuertes e independientes, ¿verdad? Creyendo que ellos han logrado todo por sí mismos. Pero déjame decirte algo, eso no es verdad. Nadie se ha hecho a sí mismos. Todos dependemos de otras personas. Yo estoy aquí por la gracia de Dios y segundo, por el apoyo, el acompañamiento, la ayuda, la gestión, la oración de muchísima gente, comenzando por supuesto con mi familia, con mi padre, mi madre, pero soy el resultado de mis vecinos ahí donde nací en Talara y soy el resultado de mucha gente que ha venido acompañándome y juntos, porque yo creo en mi función de pastora como una función de acompañamiento. Juntamente con el pueblo de Dios caminamos esta jornada de la fe y de la vida y estamos aquí acompañándonos. Depender de la ayuda de otros muchas veces se ve como signo de debilidad, pero como cristianos debemos luchar contra esa tendencia. Y termino con esto, mis queridos hermanos y hermanas. El principio del cuerpo significa que nos necesitamos los unos a los otros, las unas a las otras, para crecer y ser fuertes. Pero permitirlo y practicarlo requiere ser humilde. Necesita la humildad de manera práctica en nuestra vida. Dios siga bendiciendo su palabra. De los versos que hemos leído, en la parte final, el apóstol, luego de hablar de la función que cada uno tiene como cuerpo, y que este cuerpo funciona interdependiente, y no hay miembro del cuerpo que no sea importante, habla de los dones. Dios, a través de su Espíritu, nos ha dado dones. Y en la Biblia, en varias cartas pastorales, se nombran diferentes dones, pero aquí hay algunos que están nombrados. Y el primero que se nombra es el don de servicio. Se habla del don de enseñanza, de la exhortación, de repartir, de presidir, de hacer misericordia. Pero no es casualidad que el primer don que se mencione sea el don de servicio. El apóstol nos está diciendo que la mente renovada no va a creerse superior, va a entender que ante Dios somos iguales. No se creerá mejor o más importante que los demás, no despreciará a nadie. Un mensaje muy importante y contextual en esta época en que en este país precisamente se habla de la superioridad de unos o de una raza sobre la otra, lo cual trae discriminación y racismo. El mensaje del Evangelio es contrapuesto al mensaje de superioridad que muchas personas pueden compartir y predicar. Si viviéramos la vida en comunidad como Dios la ha dispuesto, si viviéramos siendo transformados continuamente, entonces seríamos un mundo mejor. Hace unas semanas atrás leí en Georgia, en el estado de Georgia, en esta época en que los restaurantes abrieron en la segunda fase y estando en el mismo lugar, en el mismo centro comercial, el dueño americano de un restaurante se dio cuenta que al lado suyo había un restaurante de gente mexicana y él mismo publicó un video en su Facebook del restaurante que apoyaran al otro restaurante, que vayan. Y él mismo donó un día de ganancias para que los trabajadores del otro restaurante
puedan ser apoyados. Y incluso dicen los periodistas que ese día a los 2 restaurantes se les acabó la comida más temprano de lo que pensaron. Es decir, cuando pensamos en comunidad, pensamos de una manera transformadora, buena, positiva. Cuando yo creo que porque me va bien a mí, no me importa el resto, a la larga nos va a alcanzar la misma desgracia. Sin embargo, cuando nos apoyamos, construimos esa comunidad que Dios quiere, nos va bien a todos. Ese es el mensaje del Evangelio, es el mensaje de Jesucristo. Con humildad, para la gloria de Dios, hacer el bien. Cuando reconocemos que nosotros somos el cuerpo de Cristo, los pies y las manos que están en este mundo para hacer la voluntad de Dios. Estos dones nos ponen en situación de igualdad. Hace un año atrás me tocó ir a una ciudad a 1:30 de aquí a un entrenamiento de organización comunitaria. Era un restaurante, era una iglesia católica y el sacerdote es franciscano, Padre Hugo. Y durante el tiempo en que estábamos allí en un descanso, algo pasó con el agua. Se estaba saliendo en uno de los baños. Y quien agarró y tomó la iniciativa de servir fue el Padre Hugo. Él, con su túnica marrón propia de los franciscanos, tomó el balde y el trapeador, o el map, como decimos acá, algunos les decimos mapo, ¿no? Lo hemos españolizado. Y tomó y se puso a recoger y a limpiar el agua. Esa expresión de humildad. Él no mandó a que alguien lo hiciera, Él lo hizo. En un mundo en el cual vivimos, en que muchos cristianos